Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una nueva clase de educación cultural y artística. Seguimos analizando estos movimientos artísticos, estas ramas artísticas. Como ustedes saben, recordemos que el arte es un arbolito que se va dividiendo por ramas, ¿no? Y esta vez nos toca ver la literatura. Muchos de nosotros hemos escuchado qué es la literatura, pero para entender qué es la literatura tenemos que saber que también entra en estos parámetros artísticos. ¿Por qué? Porque el arte, algo muy importante, es que la definición de literatura es una forma de expresión artística a través del lenguaje escrito y oral. Recordemos que es una forma de expresar escrito y de forma verbal, que se pueda hablar, que abarca una variedad de géneros y estilos. Importante, refleja la cultura, los valores, las emociones de la humanidad a lo largo del tiempo. Es muy importante entender esto, porque si nosotros no entendemos esto, no vamos a poder entender que también por medio de lo que escribimos o tal vez por medio de lo que decimos, también podemos generar un sentimiento o una emoción. Claro, no tiene que tener varios parámetros para que se logre introducir este estilo dentro del arte, como es la literatura. Primero, tiene que dar una forma, expresión eh, artística, respetando varios estilos. Es muy importante recordar que en la antigüedad, Épica de Galilei, una de las primeras obras literarias conocida como literatura griega, obras de Homero como la Ilíada, la Odisea, son obras que nos cuentan primero nos cuentan algo y segundo, nos ayudan a crear un pensamiento en nuestra cabeza, una historia en nuestra cabeza y nos vamos creando una película o una escena dentro de nuestra cabeza acorde a lo que vayamos leyendo. Luego viene en la Edad Media, ¿no? O la otra obra muy importante es la Divina Comedia de Dante, donde narra el infierno, Dios, entre otras. Luego también viene Cantar de Miosit, que también es otra obra que expresa un sentimiento en esa época, ¿no? Recordemos que en la Edad Media empezaba a hablarse sobre el cristianismo o la presencia de una deidad a través conocido como un dios. Luego viene el Renacimiento, ¿no? William Shakespeare, importante figura literaria como las obras de Hamlet y Romeo y Julieta. También viene el siglo XX y el siglo XXI, el realismo mágico, Gabriel García Márquez con Cien años de soledad, literaturas contemporáneas, diversas voces y estilos. Recordemos que la literatura también tiene un proceso histórico acorde a los tiempos. Recordemos que en la antigüedad, Edad Media, Renacimiento y siglo XX, cada una va dejando un pedacito de esa época, ¿no? Pues lo importante recordar que entra en el arte porque deja esas pequeñas marcas que hasta la actualidad se siguen analizando, se siguen viendo. También viene los estilos, los géneros literarios. Viene la narrativa, lo que son las novelas, extensas, complejas, con múltiples personajes y tramas. Están las novelas de ficción, novelas de terror, entre otras. Pero la idea de esto es que cuando nosotros empezamos a leer, nuestro cerebro empieza a crear una idea o un pensamiento de lo que estamos leyendo. Luego vienen los cuentos, que son breves, centrados en un solo evento personaje, ¿no? Como la Caperucita Roja, hasta como Los Tres Chanchitos. Luego viene la poesía, que también es uno de los géneros más importantes, ¿no? Uno de los matices es el ritmo y las figuras retóricas para expresar emociones. Recuerden esto, ya empezamos a expresar emociones. Luego viene el ensayo, que es el texto argumentativo que analiza y reflexiona sobre un tema. Recordemos que el ensayo nos permite para descubrir una investigación, entre otras. Luego viene el teatro, que son obras escritas para ser representadas en un escenario. Entonces, vemos que los géneros literarios intentan acoger un sentimiento y una forma de expresarse, como la poesía, el ensayo, el teatro. Luego viene algo también muy importante que viene, que son los elementos de la literatura. Viene lo que es el lenguaje, el uso creativo del lenguaje, para evocar imágenes o emociones. Recordemos que el lenguaje nos va a permitir eh, explicar esa emoción que sentimos. Luego vienen los temas y motivos
conceptos recurrentes que reflejan preocupaciones universales, ¿no? Luego también vienen personajes, seres ficticios históricos que protagonizan la narrativa. Aquí podemos crear una persona que se enamora o un asesino, entre otros. Luego viene el trama, que es la consecuencia del evento que constituye la historia, donde este asesino, cómo se va desarrollando a través de la historia, a través de lo que estamos contando. Luego viene también la función y significado. Viene la estética, la literatura como una forma de arte que busca la belleza y la expresividad. Recordemos que la literatura nos permite a nosotros expresarnos. Y recordemos que también podemos decir, qué bonito esto, me llega, me permite, me identifico con esta historia. Entonces, eso es lo bonito de la literatura, ¿no? Que cuando tú lees te vas identificando con lo que vas leyendo y te puedes poner en los zapatos de la persona que está narrando en ahí. Luego viene la educativa, que es la transmisión de conocimientos, valores y enseñanzas. También viene la social, la política, reflexión y crítica sobre la sociedad y y su estructura. Luego también viene el emocional, ¿no? Que es conexión con el lector a través de las expresiones humanas, como el terror, drama, ciencia ficción, entre otros. Luego viene la literatura y otras artes. Interdisciplinariedad. Recordemos que la relación entre la literatura y otras artes, como la pintura y la música y el cine, estas tres empiezan a unirse, ¿no? Porque a través de esto nosotros vamos a expresar un sentimiento, una emoción o algo que queremos decir al público. Luego también vienen las adaptaciones, ¿no? Obras literarias que se transforman en películas, obras de teatro o sea, de televisión. Aquí también viene lo que son los los discursos o también vienen lo que son los folletos que tienen que estudiarse los artistas para poder interpretar esa obra, ¿no? Recordemos como los libros de Harry Potter, que a través de esa escritura que se realizó, a través de esa literatura, se crean las películas. Por eso es muy importante que miren la importancia que tiene la literatura, porque a través de solo escribir, de un pensamiento reflejado a través de la escritura, puede convertirse en una película. Luego también para entender la literatura como reflejo a la humanidad. A través de la literatura se puede explorar y comprender diversidad de la experiencia humana porque las personas empiezan a expresar lo que sienten a través de lo que van escribiendo, van narrando. Luego viene la evolución continua. La literatura evoluciona constantemente, adaptándose a nuevas formas de expresión y cambios sociales. Recordemos que la literatura, como arte, nos permite expresar, dar un sentimiento y este sentimiento poder transmitirlo. Recordemos, ¿cuál es lo bello de la literatura? Que cuando tú lees, tu cerebro empieza a crear ese momento o esa escena o esa acción en tu cabeza y tú dices, ay, qué bonito, y te creas muchas ideas de lo que puede estar pasando en esa escritura, ¿no? Pues muy importante que vayamos dando este valor, ¿no? Esta importancia a la literatura. El arte también da un mensaje, la danza también da un mensaje, la música da un mensaje y la arquitectura da un mensaje. Pues es muy importante que nosotros vayamos analizando qué mensaje da cada uno de estos estilos, ¿no? Como que es la literatura, la danza, la música, cómo cada uno va a un mensaje. Y vimos que el mensaje de la literatura es ese poder de desarrollar un proceso imaginativo donde nosotros vamos a ser los protagonistas, donde nosotros podemos crear una escena cineasta en nuestra cabeza de lo que estamos leyendo. Un gusto poder compartir con ustedes. Nos veremos la próxima clase.